Bendito Señor Jesucristo, muchas gracias te damos una vez más por este nuevo día que nos regala, Señor, el privilegio de poder nosotros levantarnos y pensar en ti, Señor, pensar en tu palabra, comenzar nuestro día leyéndola y esperando siempre que tú obres a través de ella, Señor, a través de tu palabra, que es la espada del Espíritu, que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y nos guíe a toda verdad, Señor, que tu Espíritu nos ilumine y podamos encontrar en tu palabra lo que necesitamos, Señor. Háblanos a través de ella, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Primer libro de los Reyes, capítulo número 7 en la nueva versión internacional. Dice la palabra del Señor. Salomón también terminó la construcción de su propio palacio, pero el proyecto lo llevó 13 años. Construyó el palacio Bosque del Líbano, el cual medía 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho y 3 metros y medio de alto. 4 hileras de columnas de cedro sostenían las vigas, las cuales también eran de cedro. Encima de las columnas había 45 celdas, 15 en cada piso. Y sobre las celdas había un techo de cedro. Las ventanas estaban colocadas en 3 filas, de 3 en 3, y unas frente a las otras. Todas las entradas tenían un marco rectangular y estaban colocadas de 3 en 3, unas frente a otras. Salomón también hizo un vestíbulo de columnas que medía 22 metros y medio de largo por 13 metros y medio de ancho. Al frente había otro vestíbulo de columnas y un alero. Construyó además una sala para su trono, es decir, el tribunal donde impartía justicia. Esta sala la recubrió de cedro de arriba abajo. Su residencia personal estaba en un atrio aparte y tenía un modelo parecido. A la hija del faraón, con la cual se había casado Salomón, le construyó un palacio semejante. Desde los cimientos hasta las cornisas y desde la parte exterior hasta el gran atrio, todo se hizo con bloques de piedra de buena calidad, cortados a la medida y aserrados por ambos lados. Para echar los cimientos se usaron piedras grandes y de buena calidad. Unas medían más de 4 metros y otras más de 3. Para la parte superior se usaron también piedras selectas cortadas a la medida y vigas de cedro. El muro que rodeaba el gran atrio tenía 3 hileras de piedra labradas por cada hilera de vigas de cedro. Lo mismo que el atrio interior y el vestíbulo del templo del Señor. El rey Salomón mandó traer de Tiro a Irán, que era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de un nativo de Tiro que era artesano en bronce. Irán era sumamente hábil e inteligente, experto en toda clase de trabajo en bronce, así que se presentó ante el rey Salomón y realizó su trabajo, el trabajo que se le asignó. Irán fundió 2 columnas de bronce, cada una de 8 metros de alto y 5 metros y medio de circunferencia, medidas a cordel. Las columnas que hizo remataban en 2 capiteles de bronce fundido que medían 2 metros con 25 centímetros de alto. Una red de cadenas trenzadas adornaba los capiteles en la parte superior de las columnas y en cada capitel había 7 trenzas. El capitel de cada columna lo cubrió con 2 hileras de granadas entrelazadas con las cadenas. Estos capiteles en que remataban las columnas del vestíbulo tenían forma de azucenas y medían 1 metro con 80 centímetros. La parte más alta y más ancha de los capiteles de ambas columnas estaba rodeada por 200 granadas dispuestas en hileras junto a la red de cadenas. Cuando Irán levantó las columnas en el vestíbulo de la nave central, llamó Jaquín a la columna de la derecha y Boaz a la columna de la izquierda. El trabajo de las columnas quedó terminado cuando se colocaron en la parte superior las figuras en forma de azucenas.
Hizo también una fuente circular de metal fundido que medía 4,5 metros de diámetro y 2 metros con 25 centímetros de alto. Su circunferencia medía a cordel era de 13,5 metros. Debajo del borde hizo 2 hileras de figura de calabazas, 10 por cada metro, por cada medio metro, las cuales estaban fundidas en una sola pieza con la fuente. La fuente descansaba sobre 12 bueyes que tenían sus cuartos traseros hacia adentro. 3 bueyes miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. El grosor de la fuente era de 8 centímetros y su borde en forma de copa se asemejaba a un capullo de azucena. Tenía una capacidad de 44,000 litros. También hizo 10 bases de bronce, cada una de las cuales medía 1 metro con 80 centímetros de largo y 1 metro con 80 centímetros de ancho por 1 metro con 35 centímetros de alto. Estaban revestidas con paneles entre los bordes y en los paneles había figuras de leones, bueyes, querubines, mientras que en los bordes, por encima y por debajo de los leones y los bueyes, habían guirnaldas repujadas. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes también de bronce y por debajo de sus lavamanos apoyaba sobre 4 soportes fundidos que tenían guirnaldas en cada lado. La boca del lavamanos estaba dentro de una corona y sobresalía 45 centímetros. Era redonda y con su pedestal medía 67 centímetros. Alrededor de la boca había entalladuras, pero sus paneles eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los paneles y los ejes de las ruedas estaban unidos a las bases. Cada rueda medía 67 centímetros de diámetro y estaba hecha de metal fundido como las ruedas de los carros con sus ejes, aros, rayos y cubos. Cada base tenía 4 soportes unidos a ella, uno en cada esquina. En la parte superior de la base había un marco redondo de 22 centímetros. Los soportes y paneles formaban una misma pieza con la parte superior de la base. Sobre las superficies de los soportes y sobre los paneles, Irán grabó querubines y leones y palmeras con guirnaldas alrededor, según el espacio disponible. De ese modo hizo las 10 bases, las cuales fueron fundidas en los mismos moldes y eran idénticas en forma y tamaño. Irán hizo también 10 lavamanos de bronce, uno para cada base. Cada uno de ellos medía 1 metro con 80 centímetros y tenía capacidad para 880 litros. Colocó 5 de las bases al lado derecho del templo y 5 al lado izquierdo. La fuente de metal la colocó en la esquina del lado derecho al sureste del templo. También hizo las ollas, las tenazas y los aspersorios. Así Irán terminó todo el trabajo que había emprendido para el rey Salomón en el templo del Señor, es decir, las 2 columnas, los 2 capiteles en forma de tazón que coronaban las columnas, las 2 redes que decoraban los capiteles, las 400 granadas dispuestas en 2 hileras para cada red, las 10 bases con sus 10 lavamanos, la fuente de metal y los 12 bueyes que la sostenían, las ollas y las tenazas y los aspersorios. Todos esos utensilios que Irán le hizo al rey Salomón para el templo del Señor eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en moldes de arcilla en la llanura del Jordán entre Sucot y Zaretán. Eran tantos esos utensilios que Salomón ni los pesó, así que no fue posible determinar el peso de bronce. Salomón mandó a hacer los utensilios que estaban en el templo del Señor, es decir, el altar de oro, la mesa de oro sobre la que ponía el pan de la presencia, los candelabros de oro puro, 5 en un lado sur, en el lado sur y 5 en el lado norte,
enfrente del lugar santísimo. La obra floral, las lámparas, las tenazas, que también eran de oro, las copas, las despabiladeras, los aspersorios, la vajilla, los incensarios y los goznes de oro para las puertas del lugar santísimo, como también las puertas de la nave central del templo. Una vez terminada toda la obra que el rey había mandado hacer para el templo del Señor, Salomón hizo traer el oro, la plata y los utensilios que su padre David había consagrado y los depositó en el tesoro del templo del Señor. Pueden continuar, hermanos, por favor. Entonces el rey Salomón, mandó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus y los patriarcas de las familias israelitas se congregaran ante él en Jerusalén para trasladar el arca del pacto del Señor desde Sión, la ciudad de David. Así que en el mes de Etanim, durante la fiesta del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey Salomón. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca. Con la ayuda de los levitas, trasladaron el arca del Señor junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella. El rey Salomón y toda la asamblea de Israel, reunida con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fueron imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo, y la pusieron bajo las alas de los querubines. Con sus alas extendidas sobre ese lugar, los querubines cubrían el arca y sus travesaños. Los travesaños eran tan largos que sus extremos se podían ver desde el lugar santo, delante del lugar santísimo, aunque no desde afuera, y ahí han permanecido hasta hoy. En el arca solo estaban las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas después de que salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor, y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Entonces Salomón declaró: Señor, tú has dicho que habitarás en la oscuridad de una nube, y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. Luego se puso de frente para bendecir a toda la asamblea de Israel que estaba allí de pie, y dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca le había prometido a mi padre David, cuando le dijo: Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no elegí ninguna ciudad de las tribus de Israel para que en ella se me construyera un templo donde yo habitara, sino que elegí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: Me agrada que te hayas interesado en construir un templo en mi honor. Sin embargo, no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus entrañas. Él será quien construya el templo en mi honor. Ahora el Señor ha cumplido su promesa, tal como lo prometió. Tal como lo prometió, he sucedido a mi padre David en el trono de Israel y he construido el templo en honor del Señor, Dios de Israel. Allí he fijado un lugar para el arca, en el cual estaba el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. A continuación, Salomón se puso delante del altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos hacia el cielo y dijo: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven
y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca le prometiste. Ahora, Señor, Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste, si tus hijos observan una buena conducta y me siguen como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Dios de Israel, confirma ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, tu siervo. Pero será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra, si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este tu siervo, de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar ante tu altar, óyelo tú desde el cielo y juzga a tus siervos. Condena al culpable y haz que reciba su merecido. Absuelve al inocente y vindícalo por su rectitud. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, si luego se vuelve a ti para honrar tu nombre y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo, perdona su pecado y hazlo regresar a la tierra que le diste a sus antepasados. Cuando tu pueblo peque contra ti, tú lo aflijas, cerrando el cielo para que no llueva. Si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino y envía la lluvia sobre esta tierra que es tuya, pues tú se la diste a tu pueblo por herencia. Cuando en el país haya hambre, peste, sequía o plagas de langostas o saltamontes en los sembrados, o cuando el enemigo sitie alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si luego cada israelita desciende de su propia, consciente de su propia culpa, extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica, óyelos tú desde el cielo donde habitas y perdónalo. Trata a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. Así todos tendrán temor de ti mientras vivan en la tierra que les diste a nuestros antepasados. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido de lejanas tierras. En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y, al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Señor, cuando saques a tu pueblo para combatir a tus enemigos, sea donde sea, si el pueblo ora a ti y dirige la mirada hacia la ciudad que has escogido, hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú desde el cielo su oración y su súplica y defiende su causa, ya que no hay ser humano que no peque. Si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país, lejano o cercano, si en el desierto, en el país de los vencedores, se arrepienten y se vuelven a ti y oran a ti diciendo, somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo, y allá en la tierra de tus enemigos, de sus enemigos, que los tomaron cautivos, se vuelven a ti de todo corazón y con toda el alma,
Lloran a ti y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor. Oye tú su oración y su súplica desde el cielo, donde habitas, y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Perdona todas las ofensas que te haya infligido. Haz que tus enemigos demuestren clemencia, pues Israel es tu pueblo y tu heredad. Tú lo sacaste de aquel horno de fundición que es Egipto. Dígnate mantener atentos tus oídos a la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Escúchalos cada vez que te invoquen. Tú los apartaste de todas las naciones del mundo para que fueran tu heredad. Así lo manifestaste por medio de tu siervo Moisés, cuando tú, Señor y Dios, sacaste de Egipto a nuestros antepasados. Salomón había estado ante el altar del Señor de rodillas y con las manos extendidas hacia el cielo. Cuando terminó de orar y de hacer esta súplica al Señor, se levantó y puesto de pie, bendijo en voz alta toda la asamblea de Israel, diciendo: Bendito sea el Señor, que conforme a su promesa ha dado descanso a su pueblo Israel. No ha dejado de cumplir ni una sola de las grandes promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros antepasados. Que nunca nos deje ni nos abandone. Que incline nuestro corazón hacia Él, para que sigamos todos sus caminos y cumplamos los mandamientos, decretos y leyes que les dio a nuestros antepasados. Y que día y noche el Señor tenga presente todo lo que le he suplicado, para que defienda la causa de este siervo suyo y de su pueblo Israel, según la necesidad de cada día. Así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. Y ahora dedíquense por completo al Señor, nuestro Dios. Vivan según sus decretos y cumplan sus mandamientos como ya lo hacen. Entonces el rey, con todo Israel, ofreció sacrificios en presencia del Señor. Como sacrificio de comunión, Salomón ofreció al Señor 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así como el rey y todos los israelitas dedicaron el templo, así fue como el rey y todos los israelitas dedicaron el templo del Señor. Aquel mismo día el Señor consagró la parte central del atrio, que está frente al templo del Señor, y allí presentó los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa de los sacrificios de comunión, ya que el altar de bronce que estaba ante el Señor era pequeño y no había espacio para todos estos sacrificios y ofrendas. Y así, en presencia del Señor, Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días, extendiéndola luego 7 días más, 14 días de fiesta en total. A la fiesta llegó gente de todas partes, desde Lebo Hamat hasta el río de Egipto, y se formó una gran asamblea. Al final, Salomón despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas, contentos y llenos de alegría por todo el bien que el Señor había hecho en favor de su siervo David y de su pueblo Israel. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, cumpliendo así todos sus propósitos y deseos, el Señor se le apareció por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón, y le dijo: He oído la oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David cuando le dije: Nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo
que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazmerreír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y en son de burla preguntarán, ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderá, porque abandonaron al Señor su Dios que sacó de Egipto a sus antepasados, los israelitas, y se echaron en los brazos de otros dioses a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. 20 años tardó el rey Salomón en construir los dos edificios, es decir, el templo del Señor y el palacio real, después de lo cual le dio a Hiram, rey de Tiro, 20 ciudades en Galilea, porque Hiram lo había abastecido con todo el cedro, el pino y el oro que quiso. Sin embargo, cuando Hiram salió de Tiro y fue a ver a las ciudades que Salomón le había dado, no quedó satisfecho con ella. Hermano mío, protestó Hiram, ¿qué clase de ciudades son estas que me has dado? De modo que llamó a esa región Kabul, nombre que conserva hasta hoy. Hiram, por su parte, le había enviado a Salomón 3.960 kilos de oro. En cuanto al trabajo forzado, el rey Salomón reunió trabajadores para construir el templo del Señor, su propio palacio, los terraplenes, el muro de Jerusalén y Hazor, Megiddo y Geser. El faraón, rey de Egipto, había atacado y tomado Geser a sangre y fuego, matando a sus habitantes cananeos. Luego, como regalo de boda, le dio esta ciudad a su hija, la esposa de Salomón. Por eso Salomón reconstruyó las ciudades de Geser, Bet-Jorón, la de abajo, Balat y Tadmor en el desierto del país, así como todos sus lugares de almacenamiento, los cuarteles para sus carros de combate y para su caballería, y cuanto quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio. A los descendientes de los pueblos no israelitas, es decir, a los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, pueblos que quedaron en el país porque los israelitas no pudieron destruirlos, Salomón los sometió a trabajos forzados y así continúan hasta el día de hoy. Pero a los israelitas Salomón no los convirtió en esclavos, sino que les servían como soldados, ministros, comandantes, oficiales de carros de combate y jefes de caballería. Salomón tenía además 550 capataces que supervisaban a sus trabajadores en la obra. Los terraplenes se hicieron después de que la hija de Faraón se trasladó de la ciudad de Abia al palacio que Salomón le había construido. 3 veces al año Salomón presentaba holocaustos y sacrificios de comunión sobre el altar que él había construido para el Señor y al mismo tiempo quemaba incienso en su presencia. Así cumplía con las obligaciones del templo. El rey Salomón también construyó una flota naviera en Ezión-Geber, cerca de Elat en Edom, a orillas del Mar Rojo. Hiram envió a algunos de sus oficiales que eran marineros expertos para servir en la flota con los oficiales de Salomón, y ellos se hicieron a la mar y llegaron a Ofir, de donde volvieron con unos 14,000 kilos de oro que le entregaron al rey Salomón. La reina de Sabá se enteró de la fama de Salomón, con la cual él honraba el nombre del Señor. Así que fue a verlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande. Sus camellos llevaban perfumes y grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado y él respondió a todas sus preguntas. No hubo ningún asunto, por difícil que fuera, que el rey no pudiera resolver. La reina de Sabá se quedó atónita al ver la sabiduría de Salomón y el palacio que él había construido.
los manjares de su mesa, los asientos que ocupaban sus funcionarios, el servicio y la ropa de los camareros, las bebidas y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor. Entonces le dijo al rey: todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero en realidad no me han contado ni siquiera la mitad. Tanto en sabiduría como en riqueza superas todo lo que había oído decir. Dichosos tus súbditos. Dichosos estos servidores tuyos que constantemente están en tu presencia, bebiendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel. En su eterno amor por Israel, el Señor te ha hecho rey para que lo gobiernes con justicia y rectitud. Luego la reina le regaló a Salomón 3,960 kilos de oro, piedras preciosas y gran cantidad de perfumes. Nunca más llegaron a Israel tantos perfumes como los que la reina de Sabá le obsequió al rey Salomón. La flota de Irán trajo desde Ofir, además del oro, grandes cargamentos de madera de sándalo y de piedras preciosas. Con la madera el rey construyó escalones para el templo del Señor y para el palacio real. También hizo arpas y liras para los músicos. Desde entonces nunca más se ha importado ni se ha vuelto a ver, ni ha vuelto a verse tanto sándalo como aquel día. El rey Salomón, por su parte, le dio a la reina de Sabá todo lo que ella se le antojó pedirle, además de lo que él en su magnanimidad ya le había regalado. Después de eso, la reina regresó a su país con todos los que le atendían. La cantidad de oro que Salomón recibía anualmente llegaba a los 22,000 kilos, sin contar los impuestos aportados por los mercaderes, el tráfico comercial y todos los reyes árabes y los gobernadores del país. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, en cada uno de los cuales se emplearon unos 6,5 kilos de oro. Hizo además 300 escudos más pequeños, también de oro batido, empleando en cada uno de ellos 1,5 kilos de oro. Estos escudos los puso el rey en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey hizo también un gran trono de marfil recubierto de oro puro. El trono tenía 6 peldaños y un espaldar redondo. Brazos a cada lado del asiento, 2 leones de pie junto a los brazos y 12 leones de pie sobre los 6 peldaños, uno en cada extremo. En ningún otro reino se había hecho algo semejante. Todas las copas del rey Salomón y toda la vajilla del palacio Bosque del Líbano era de oro puro. Nada estaba hecho de plata, pues en los tiempos de Salomón la plata era poco apreciada. Cada 3 años la flota comercial que el rey tenía en el mar junto con la flota de Irán regresaba de Tarsis trayendo oro, plata y marfil, monos y mandriles. Tanto en riqueza como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado. Y año tras año le llegaban regalos, artículos de plata y de oro, vestidos, armas y perfumes y caballos y mulas. Salomón multiplicó el número de sus carros de combate y sus caballos, llegó a tener 1,400 carros y 12,000 caballos, los cuales mantenía en las caballerizas y también en su palacio en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las piedras, y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coa, que era donde los mercaderes de la corte los compraban.
En Egipto compraban carros por 600 monedas de plata y caballos por 150 para luego vendérselos a todos los reyes hititas y sirios. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando, en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido, para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto, ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este también por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Por lo tanto, el Señor hizo que Hadad el Edomita, que pertenecía a la familia real de Edom, surgiera como adversario de Salomón. Ahora bien, durante la guerra entre David y los edomitas, Joab, el general del ejército, había ido a enterrar a los muertos de Israel y había aprovechado la ocasión para matar a todos los hombres de Edom. Joab y los israelitas que estaban con él se quedaron allí 6 meses, hasta que exterminaron a todos los varones edomitas. Pero Hadad, que entonces era apenas un muchacho, huyó a Egipto con algunos oficiales edomitas que habían estado al servicio de su padre. Partieron de Madián y llegaron a Parán, donde se les unieron unos hombres de ese lugar. De allí siguieron hacia Egipto y se presentaron ante el faraón, rey del país, quien le regaló a Hadad una casa y se encargó de darle sustento y tierras. Hadad agradó tanto al faraón que éste le dio por esposa a su cuñada, una hermana de la reina Tapenés. La hermana de Tapenés dio a luz un hijo, al que llamó Genubat, y Tapenés lo educó en el palacio real. De modo que Genubat creció junto con los hijos del faraón. Mientras Hadad estaba en Egipto, se enteró de que ya habían muerto David y Joab, general del ejército. Entonces Hadad le dijo al faraón, déjeme usted regresar a mi país. ¿Y por qué quieres regresar a tu país? Le preguntó el faraón. ¿Acaso te falta algo aquí? No, respondió Hadad, pero de todos modos, déjeme ir. Dios también incitó a Rezón, hijo de Eliadá, para que fuera adversario de Salomón,
Rezón, que había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Sobá, formó una banda de rebeldes y se convirtió en su jefe. Cuando David destruyó a los sirios, los rebeldes fueron a Damasco y allí establecieron su gobierno. Así fue como Rezón llegó a ser rey de Siria. Mientras vivió Salomón, Rezón aborreció a Israel y fue su adversario, de modo que agravó el daño causado por Hadad. También se rebeló contra el rey Salomón uno de sus funcionarios, llamado Jeroboam, hijo de Nabat. Este Jeroboam era efrateo, oriundo de Sereda. Su madre se llamaba Serúa y era viuda. Y la rebelión de Jeroboam tuvo lugar cuando Salomón estaba construyendo los terraplenes para cerrar la brecha en el muro de la ciudad de David, su padre. Jeroboam se había ganado el respeto de todos, de modo que cuando Salomón vio su buen desempeño, lo puso a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. Un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos, le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino y a ti te voy a dar 10 tribus. A él le dejaré una sola tribu, y esto por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Voy a hacerlo así porque él me ha abandonado y adora a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, me ha cumplido mis decretos y leyes como lo hizo David, su padre. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que lo dejaré gobernar todos los días de su vida por consideración a David, mi siervo, a quien escogí y quien cumplió mis mandamientos y decretos. Le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 tribus. Pero a su hijo le dejaré una sola tribu, para que en Jerusalén, la ciudad donde decidí habitar, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida delante de mí. En lo que a ti atañe, yo te haré rey de Israel y extenderás tu reino a tu gusto. Si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos, como lo hizo David mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David, y te daré Israel. Así que haré sufrir a la descendencia de David, aunque no para siempre. Salomón, por su parte, intentó matar a Jeroboam, pero éste huyó a Egipto y se quedó allí bajo la protección del rey Sisac hasta la muerte de Salomón. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón y su sabiduría y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de Salomón, quien durante 40 años reinó en Jerusalén sobre todo Israel. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David, su padre, y su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Roboam fue a Siquem porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado. Alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo?, preguntó. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos,
y condesciende con ellos y le responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice, alívianos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron, este pueblo le ha dicho a su majestad, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndale de este modo. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey les respondió con brusquedad. Rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo, si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo los haré con un látigo. De modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor para que se cumpliera lo que ya él le había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el Silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una, pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde, el rey Roboam envió a Adoniram para que supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la asamblea y lo proclamaron rey de todo Israel. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Roboam, hijo de Salomón, llegó a Jerusalén y movilizó a todas las familias de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros selectos en total para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje. Diles a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, a todas las familias de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo, que así dice el Señor. No vayan a luchar contra sus hermanos los israelitas. Regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron la palabra del Señor y regresaron tal como el Señor lo había ordenado. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquén en la región montañosa de Efraín y se estableció allí. Luego se fue de Siquén y fortificó Peniel, pero reflexionó, ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos inclusive iban hasta Adán para adorar al becerro que estaba allí. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros
y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta a quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebra en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificio a los becerros que había hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam de pie junto al altar se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios en obediencia a la palabra del Señor gritó: Altar, altar, así dice el Señor. En la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altar paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da. El altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: Agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: Apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor y el rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios: Ven a casa conmigo y come algo. Además, quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: Aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo: No comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho allí aquel día y lo que le había dicho al rey. Su padre les preguntó: ¿Por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios que había llegado de Judá. Y el padre les ordenó: Aparéjenme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo: Ven a comer a mi casa. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó: También yo soy profeta como tú. Y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo: Llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó, y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino el profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá: Así dice el Señor: Has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno y el hombre de Dios se puso en camino.
pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Al ver el cuerpo tendido y al león cuidando al cuerpo, los que pasaban por el camino llevaron la noticia a la ciudad donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta que lo había hecho volver de su viaje se enteró de eso, dijo: ahí tienen al hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Por eso el Señor lo entregó al león, que lo ha matado y despedazado, como la palabra del Señor se lo había advertido. Luego el profeta les dijo a sus hijos: aparéjenme el asno. En cuanto lo hicieron, el profeta salió y encontró el cuerpo tendido en el camino, con el asno y el león junto a él. El león no se había comido el cadáver, ni había despedazado al asno. Entonces el profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó de vuelta a la ciudad para hacer duelo por él y enterrarlo. Luego lo puso en la tumba de su propiedad e hicieron duelo por él, clamando: ay, hermano mío. Después de enterrarlo, el profeta les dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en la misma tumba donde está enterrado el hombre de Dios, y pongan mis huesos junto a los suyos, porque ciertamente se cumplirá la sentencia que en obediencia a la palabra del Señor, él pronunció contra el altar de Betel y contra todos los santuarios paganos que están en los montes de las ciudades de Samaria. Con todo, Jeroboam no cambió su mala conducta, sino que una vez más puso como sacerdotes para los santuarios paganos a toda clase de gente. A cualquiera que deseaba ser sacerdote de esos santuarios, él lo consagraba como tal. Esa conducta llevó a la dinastía de Jeroboam a pecar y causó su caída y su desaparición de la faz de la tierra. En aquel tiempo se enfermó Abías de Jeroboam, hijo de Jeroboam. Y éste le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa y luego ve a Silo o a Silo, donde está Ahías, el profeta, que me anunció que yo sería rey de este pueblo. Llévate 10 panes, algunas tortas y un jarro de miel. Cuando llegues, él te dirá lo que va a pasar con nuestro hijo. Así que la esposa de Jeroboam emprendió el viaje a Silo y fue a casa de Ahías. Debido a su edad, Ahías había perdido la vista y estaba ciego. Pero el Señor le había dicho: la esposa de Jeroboam, haciéndose pasar por otra, viene a pedirte información acerca de su hijo que está enfermo. Quiero que le des tal y tal respuesta. Así que cuando Ahías oyó el sonido de sus pasos, se dirigió a la puerta y dijo: esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Entra, que tengo malas noticias para ti. Regresa a donde está Jeroboam y adviértele que así dice el Señor Dios de Israel: yo te levanté de entre mi pueblo Israel y te hice su gobernante. Le quité el reino a la familia de David para dárselo a ti. Tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Por el contrario, te has portado peor que todos los que vivieron antes de ti, al extremo de hacerte otros dioses, ídolos de metal. Eso me enfurece, pues me has dado la espalda. Por eso voy a enviarte una desgracia, a enviar una desgracia a la familia de Jeroboam. De sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Barreré la descendencia de Jeroboam como se barre el estiércol hasta no dejar rastro. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. El Señor lo ha dicho. En cuanto a ti, vuelve a casa. El muchacho va a morir en cuanto llegues a la ciudad. Cuando entonces todos los israelitas harán duelo por él y lo sepultarán. De la familia de Jeroboam, solo él será sepultado, porque en esa familia solo él ha complacido al Señor Dios de Israel.
El Señor levantará para sí un rey en Israel que exterminará la familia de Jeroboam. De ahora en adelante el Señor sacudirá a los israelitas como el agua sacude las cañas. Los desarraigará de esa buena tierra que le dio a sus antepasados y los dispersará más allá del río Éufrates, porque se hicieron imágenes de la diosa Aserá y provocaron así la ira del Señor. Y el Señor los abandonará, el Señor abandonará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas. Entonces la esposa de Jeroboam se puso en marcha y regresó a Tirsá. En el momento en que atravesó el umbral de la casa, el muchacho murió. Así que lo sepultaron y todo Israel hizo duelo por él, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, sus batallas y su gobierno están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 42 años. Cuando murió, su hijo Nadab lo sucedió en el trono. Roboam, hijo de Salomón, fue rey de Judá. Tenía 41 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde de entre todas las tribus de Israel el Señor había decidido habitar. La madre de Roboam era una amonita llamada Noamá. Los habitantes de Judá hicieron lo que ofende al Señor y con sus pecados provocaron los celos del Señor más que sus antepasados. Además, en todas las colinas y bajo todo árbol frondoso se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá. Incluso había en el país hombres que practicaban la prostitución sagrada. El pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio de los israelitas. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam y saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se lo llevó todo, aún los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazarlos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Siempre que el rey iba al templo del Señor, los guardias portaban sus escudos, pero luego los devolvían a la sala de los centinelas. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durante su reinado hubo guerra constante entre él y Jeroboam. Cuando murió Roboam, hijo de la amonita llamada Noamá, fue sepultada con sus antepasados en la ciudad de David y su hijo Abías lo sucedió en el trono. Oremos, hermano Moya, por favor. Señor Jesús, invocamos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias nuevamente por que nos has permitido durante toda esta semana avanzar en este proyecto de la lectura de tu palabra, en esta versión. Oh Dios mío, gracias por cada uno de mis hermanos que hemos estado participando a lo largo de todo de todos estos días. Danos de tu sabiduría y ayúdanos a siempre apartarnos del mal. Permite que podamos vivir para ti, Señor, en tu temor. Y también enséñanos a compartir tu palabra con otros. Dirígenos en el resto del día, este fin de semana, las actividades que tenemos en las congregaciones. Ayúdanos y sea tu mano con cada uno de nosotros. Gracias por el hermano Adonai, la hermana Margaret, la hermana Luz Marina, la hermana Ana, la hermana Milena y cada una de las hermanas que están aquí en este grupo. En el nombre del Señor, nos ponemos en tus manos. Amén.